existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, ya saben que si dejáramos de estar juntos, no seríamos más este montón. Le prometemos a partir de ahora llevar adelante nuestro cotidiano ejercicio de radio. De 14 a 16, de lunes a viernes, aquí en la M530, Somos Radio. De enero a diciembre tenemos para ofrecerles un pacto de imaginaciones combinadas. Partimos de aquella idea tan de Eve Bonafini. Si lo pensamos un poco, la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Lo que ingresa por los oídos, aquello que escuchamos, va convirtiéndose, si nos preocupamos un poco por eso, en imágenes, en sensaciones. Y nosotros creemos que podemos ofrecer un programa que se autopercibe como un viaje. Imaginamos un avión, Mirage, imaginamos una hora, un momento del día en que aquello que llaman la realidad ha tenido su desarrollo y seguirá teniéndolo. Pero podemos hacer un paréntesis. Al fin y al cabo, ¿cuántas realidades hay en la realidad? Y ya saben, como pensamos que si hay una guerra, y estos son momentos específicos de batallas culturales, es bueno trabajar sobre las agendas propias. Hay una agenda de los poderes económicos y políticos, los grandes poderes, que plantea que el asunto es eso, la realidad es lo que los medios de comunicación eligen tomar como realidad para luego decir que existe una opinión pública. ¿Y cuántas opiniones hay en una sociedad? ¿Cuántos públicos diferentes? Sabemos que hay muchos mundos en el mundo, muchas Argentinas en la Argentina, y entonces tratamos en el marco de estos capítulos de las batallas culturales de fortalecer nuestros anticuerpos, trabajar sobre ellos. Porque uno de los grandes triunfos de los poderes supremos es hacernos perder la fe en nosotros mismos. Es que cale en las mayorías ese discurso de este país es inviable, todos los políticos son iguales, esto no tiene solución. La idea que en los años 30, en la década infame, presidió la escritura de Cambalache, Enrique Santos Discépolo, ¿no? Que da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive en las minas, que el que roba, que el que mata, que el que afana, que el que está fuera de la ley. A veces hay capítulos de la historia en que esa generalización implica una visión pesimista sobre el mundo. Pero no deja de ser una generalización y una visión pesimista del mundo, porque al lado de eso está la vida que florece. Las personas de bien, que son las mayorías, las que no creen en las fuerzas del cielo, sino que se inspiran en las fuerzas del suelo. Y nosotros estamos, y eso es un compromiso, desde siempre y para siempre, de un lado de las cosas y jamás del otro. No se puede ser neutral en medio de las batallas culturales, a riesgo de convertirse en cómplice de aquellos que se autoperciben como los ganadores de siempre. Saben que en la historia de la cultura argentina, a diferencia del desarrollo de las culturas en otros países, hay un asunto con la música popular, el arte popular y los pianos. Los pianos son instrumentos caros, son instrumentos perfectos. Un piano puede ser el protagonista de cualquier concierto. Es un instrumento orquesta, un instrumento de notable complejidad, un instrumento que lleva mucho tiempo dominar. Pero hubo un desarrollo en la cultura social argentina por la cual durante muchísimos años los hijos de la clase media acomodada, que podía pagar por pianos, y la clase media menos acomodada, y también aquellos que sin pertenecer a esas posibilidades veían el camino de la música como uno posible, que hizo que miles y miles de personas estudiaran piano, que las profesoras de piano en los barrios fueran una presencia constatable, así como las de corte confección, en la educación formal transmitida durante generaciones. Poder tocar el piano, asomarse al mundo de la música,
era, si se quiere, al mismo tiempo un desafío y también una posibilidad. Y ocurre que con el desarrollo de estas ideas, en todos los géneros de la música popular, en el tango, en el folclore, en el rock, en el jazz y además en los de la música culta, baste pensar con Marta Argerich o Daniel Barenboim, por citar solamente 2 nombres, son muchísimos más, como se comprenderá, Bruno Gelber. Argentina produjo pianistas, hombres y mujeres completamente extraordinarios, que además le dieron un nivel armónico y una capacidad de expresión en belleza a las músicas populares como ha pasado poco en el mundo. La educación pública, la salud pública en la Argentina, el desarrollo de estos elementos posibilitó lo que llamaríamos una clase media ilustrada o con apetencias de ilustración, no solo los consumidores de cultura, sino también aquellos que se sintieron parte y generaron su propia cultura. Hago esta introducción porque hoy vamos a homenajear, ayer se cumplieron 17 años de su partida de este mundo, a un gran pianista que se llamó Adolfo Ábalos. En el centro de los hermanos Ábalos, un grupo de folclore que tuvo una existencia larguísima, vastísima, popularísima, que hizo giras por todo el mundo, estaba el fenómeno de Adolfo Ábalos, que cuando murió tenía 93 años. Una y otra vez hemos vuelto sobre el asunto del estilo. Es un pianista de una educación formal muy rigurosa, que en contagio con la música de jazz, la bossa nova, su conocimiento de la música culta, produjo un fenómeno detrás de un grupo impetuoso, con mucha chacarera, muy santiagueño, en que además descollaban otros 4 hermanos. A todos les enseñó él los instrumentos, porque Ábalos tocaba muchos instrumentos, el bombo, la quena, el charango, la flauta y además de eso el piano, y zapateaba y otro montón de cosas. Produjo un fenómeno musical que aún hoy es muy llamativo. La alianza de la música del norte argentino con cierta sapienza para la música culta, que a lo mejor se sintetiza en una obra, en un gato. Con la mano izquierda la percusión, con la mano derecha la melodía. Arreglárselas para combinar el Colón, Tchaikovsky, los ritmos del norte, una música bailable y una métrica picante. Por ahí explican en una baldosa. Adolfo Ábalos, el más genial de los 5 hermanos Ábalos. Hizo toda una obra en torno a Santiago del Estero y su ritmo central, la chacarera, viviendo mucho en Buenos Aires y luego en Mar del Plata. El asunto es que técnicamente lo que hacía Adolfo Ábalos es tocar el resto de los instrumentos que conocía, empezando por el bombo, desde el piano. Todo el resto de los violinistas, de los percusionistas, de los bombistas, de los pianistas del mundo del folclore, de los guitarristas del mundo del folclore, reconocen en Ábalos un genio. Él, hablando sobre su estilo en el piano. He inventado un estilo en el piano, pero ¿de dónde lo he sacado? Lo que yo siempre les cuento a ellos, que lo que yo hago en el piano es lo siguiente: yo toco la melodía,
Pero hay un momento, como yo sé tocar el bombo, hay un momento que en vez de tocar el piano, toco bombo en el piano. Y como el piano es un instrumento de percusión, son notas musicales que suenan como si yo tocara el bombo. El bombo es así. ¿No? Y todas esas son notas en el piano, pero estoy tocando el bombo en el piano. En otro momento yo fraseo. ¿Y cómo fraseo? A veces fraseo como frasea el bandoneón, porque en Santiago del Estero el bandoneón sustituyó al acordeón hace muchos años ya. Y el santiagueño lo estira al bandoneón, hace que las notitas se vayan despegando una de otra, como cuando uno ha levantado con una cucharita un poco de miel, que no se despega del todo y se une a la otra. Y entonces son notas que se aglutinan y que se deslizan, y entonces yo deslizo en el piano así, como si estuviera tocando el bandoneón en el piano. Hay veces que me siento arpista. El piano se presta mucho para ser arpista, porque tiene arpas el piano. Entonces toco como si fuera arpista. Otras veces canto en el piano, como si cantaran vidalas con fuerzas o chacareras que se van quejando. Y otras veces toco el piano también, en el piano. Ese es el estilo mío. Es decir, otras veces hago mudanzas, zapateos en el piano. Entonces, cuando yo todo eso yo sé tocar el charango, sé tocar la quena, a veces toco un bailecito fraseo como quena, pues repico como si fuera un malambo, digo como si fuera un charango, repico en el piano. Entonces, para tocar como yo toco, es muy fácil. Tiene que aprender a tocar el charango, aprender a tocar la quena, aprender a zapatear, aprender a tocar el bombo, y todo eso meter en el piano. Bueno, no era tan fácil, parece, ¿no? La versión de Mercedes Sosa de Agitando Pañuelos. Una samba que, como todo el repertorio de los hermanos Ábalos, estaba destinada también al baile. La coreografía de la samba. Agitando Pañuelos. El asunto del carácter santiagueño del maestro Ábalos había nacido en el Abasto, en la ciudad de Buenos Aires. Su papá y su mamá eran de una familia acomodada que tenía una casa en la capital federal. Curiosamente nació en la misma manzana en que nacieron el pianista de jazz Enrique Mono Villegas, que fue muy amigo suyo, juntos compartieron una época, y el bandoneonista Aníbal Troilo. Pero cuando tenía 1 año su familia se mudó a Santiago del Estero. Su papá fue el primer dentista de toda la provincia. Se había recibido en Buenos Aires y luego obtuvo un título de farmacéutico en Tucumán a los 23 años. Ábalos iba a ser bioquímico, para eso volvió a Buenos Aires a estudiar en la UBA. Pero ya se sabe, el bichito de la música y su talento para el piano. El mayor de los hermanos Ábalos era Machingo, el segundo Adolfo, el tercero Roberto Wilson, el cuarto Vitillo, el quinto Machaco. Al principio él hizo un dúo con su hermano mayor, con Machingo, un dúo de 2 pianos. Hasta entonces no había antecedentes en el folclore del piano. Y después hubo camadas y generaciones de pianistas importantes. Pero es posible que si Adolfo Ábalos no hubiera hecho lo suyo, Ariel Ramírez no hubiese desembocado en el folclore. El otro asunto es, como planteaba en Destino del Canto Atahualpa Yupanqui, el modo en que una parte de ese repertorio
se ha convertido casi en anónimo. Es decir, canciones que medio país conoce, que muchísima gente baila, ha bailado, canta o cantó, en coros, en recitales, en fogones, y que producen una instantánea dosis de alegría o reencuentro, y que sin embargo tienen firma, autor y modelo de interpretación. En la banda de sonido del Eternauta, por ejemplo, tan de moda ahora y tan estudiada, cuando suena un tema folclórico es de hecho una fogoneada, una guitarreada entre personas que en medio de la nevada mortal y de la invasión extraterrestre tratan de pasarla bien. Se escucha Chacarera del Rancho, que es un clásico de la historia de los hermanos Ábalos. Claro, muy difícil de tocar el piano así. Bueno, Son de Adolfo, Agitando Pañuelos, Chacarera del Rancho, Nostalgias Santiagueñas, El Carnavalito Quebrado, La Zamba de los Suyos, El Gatito de Tchaikovsky y Casas más Casas, entre otros temas. Los 5 hermanos Ábalos fueron universitarios. Todos cumplieron con el mandato familiar de estudiar una carrera importante. Todos vivieron con la música, de la música y para la música. Hubo un tiempo en que los hermanos Ábalos tenían en Buenos Aires su propia peña, en la esquina de Santa Fe y Paraná. Y hay un asunto con los acentos. Trabajaron muchísimo para no perder la acentuación santiagueña, pese a que fueron ciudadanos de Buenos Aires, muy adaptados y en algún momento ciudadanos del mundo. Otra cosa, el humor típico de Santiago. Una vez después de una gira por el mundo, habían estado en Europa y en Nueva York, le preguntaron, ¿y qué tal esas ciudades? Y respondió, y casas más, casas menos, parecido a mi querido Santiago. En los años 70 un montón de conciertos bajo la iniciativa El Piano en Tres Dimensiones, que compartía con el Mono Villegas y Horacio Salgán. Es decir, 3 monstruos de la historia del piano de 3 géneros diferentes, si es que existen los géneros folclore, jazz y tango. A veces Raúl Carnota también participó de esos espectáculos. Cuando una de sus hijas estuvo aquí con nosotros, miramos unas fotos viejas de los años 80, seguramente una actuación en la trastienda, en que está Manolo Juárez, hay otras personalidades, pero parece haber tantos integrantes del público como músicos presentes, como si hubiera sido, en su condición de solista, un secreto bien guardado para siempre. Hablando de la distancia de Santiago, de un santiagueño por adopción, un año vida en Buenos Aires, luego Santiago y retorno a Buenos Aires y finalmente
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:27 le pregunto a Marina Glesser cómo le va. Muy buenas tardes. Bueno, en la ciudad de la furia, Carlos, buenas tardes. Así transitando toda la ciudad de punta a punta, una locura. Pero bueno, el domingo se vota. Recordemos que hay elecciones este domingo y que es importante votar, que no da lo mismo votar que no votar. Sería bárbaro entender que alguna vez en todo ese endeudamiento que tenemos como país, ¿por qué nosotros no tenemos ni un tren, ni un subte, ni un bondi, ni una ruta, ni un puente que nos facilite los accesos, ¿no?, de un lugar hacia otro? Bien, y la ciudad de Buenos Aires registra, como muchas ciudades de la Argentina, como muchos lugares de la Argentina, un crecimiento asimétrico entre la obra pública y la cantidad de autos que circulan. También. A pesar de que los gobiernos hacen todo lo posible por desalentar el uso de automóviles en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay bicisenda, de hecho, hay un servicio complejo de subte y transporte colectivo. Sigue siendo un problema grande porque las ciudades no se modifican y al crecer el parque automotor en un momento se hacen intransitables la mayoría de las calles, pero en otras ciudades cuando se toman resoluciones al respecto, por ejemplo, prohibir el ingreso de autos al microcentro o al centro, en una parte del microcentro porteño no se puede ingresar en auto actualmente. ¿Qué ibas a decir, perdón? O hacer que eso se practicó en algún momento, que un día puedan entrar los autos con número impar y otros con par al final de la patente, se arman unos bolonquis tremendos. Y sin embargo, el Estado porteño no hace lo que muchos otros estados hacen, que es formar grandes playas de estacionamientos que le permitan a los ciudadanos tener acceso a un estacionamiento en el centro o en los alrededores sin tener que ingresar a la ciudad en auto. Muy bien, lo que decís es muy claro. Yo estuve no hace tanto en dos ciudades bastante grandes como Buenos Aires, una es Río de Janeiro, otra es Nueva York, New York, y en ambas ciudades la gente prefiere viajar en transporte público antes de subir al tráfico, ¿no? Y acá lo que pasa es que es muy acotado el servicio de nuestro transporte público para ir, por ejemplo, de Puente Saavedra al Obelisco. Es complejo, mucha gente lo hace, pero es complejo, demora, tarda, y muchas de las obras que se prometieron para ampliar los subtes, por ejemplo, bueno, las estamos esperando. El subte F. Por ejemplo, ¿no? Vieron que el gobierno de Mauricio Macri prometió mucho al respecto e hizo muy poco. En parte también, y esto tiene que ver con los modos de la clase alta, de las supuestas aristocracias argentinas, es porque no usan de ninguna manera el mismo modo de transporte del resto, porque o no vienen a la ciudad o viven fuera de ella y entonces gobiernan en una ciudad. Jorge Macri es un caso, pero pertenecen a otra lógica que tiene que ver con el conurbano norte. La mayoría de los dirigentes de la política, y en eso sí hay un asunto, se preocupan más por los temas que tienen que ver con su mundo que con el mundo de los ciudadanos que los votan. Bueno, y así transcurren algunas cosas de la política. Por lo demás, más adelante. Tengo la buena noticia, Carlos, de comentarles a la audiencia que está en la sintonía radial de la M530 y también conectados en el YouTube, y también voy a hacer vivo de esta entrevista porque me la quiero guardar. Vamos a estar conversando con Javier Van de Couter. Javier Van de Couter es director de Tesis sobre una domesticación. Es sobre el libro, una adaptación del libro de Camila Sosa Villada, que está basada en la novela. Pero también, además, el guión es de Javier Van de Couter, de Camila Sosa Villada y de Laura Uberman. En elenco es Camila Sosa Villada y Alfonso Herrera. Es una película que se está Argenmex, ¿no? Porque fue coproducida en el 24 también por México, porque si no hubiera sido muy difícil. Gael García Bernal entre los productores. Y se está proyectando en el Cine Malva y también en Cacodelfia, que son las pocas plazas que tiene hoy el cine nacional para ser proyectado y exhibido. Y vamos a estar hablando con Javier Van de Couter, que es el director que también ha hecho otras muy buenas películas. No sé si has visto algo de sus películas. Sí. Así que, bueno, vamos a estar conversando con Javier Van de Couter sobre Tesis sobre una domesticación. En este caso, Camila Sosa Villada tiene grandes pensamientos, bien pensantes, de las coyunturas y los contextos sociales actuales que nos toca vivir, sobre todo a ella, ¿no? Siendo una travesti exitosa, y de eso un poco versa
tesis sobre una domesticación. Claro, y sobre el lugar de los trans en el ideario cultural, ¿no? Camila Sosa Villada es una escritora interesantísima, una actriz muy potente y una figura que plantea unos debates pesados para esta sociedad. Es bueno que eso ocurra, por otra parte. Tendremos un capítulo referido al Eternauta más adelante en el programa. Vendrá al piso Claudio Bernardes, que es editor y productor de ediciones Lolo Colectivo, historietas de política, que desde hace mucho tiempo trabaja en una idea, una gran caja con la obra gráfica completa de Francisco Solano López. Esa gran caja tiene 500 objetos, es el Solano Box, donde está un montón de lo que hizo. Me gusta Solano Box. Claro, la caja de Solano, por decirlo de alguna manera. Vieron que en la industria hay una especie de compulsión a hacer cajas con todos los discos de los Beatles, por ejemplo, cajas con la obra completa de Cortázar. ¿Tenés alguna caja? Tengo la caja, Sí, la tengo caja de mucho. Casabets. Tengo La de mucho. Truffaut. Me regalaron ahora, tuve una vez la caja del Padrino con un montaje Sí. de Francis Ford Coppola que revé el orden en que fueron estrenadas las películas y hace una historia cronológica, es decir, la caja comienza con el Padrino 2 y después el Padrino 1 y después el 3 y en el medio imágenes que nunca se editaron en las películas. Hay un montón. Me regalaron la caja de homenaje a Osvaldo Bayer también. Ay, tengo la de Raimundo Gleiser. Vamos a hacer una competencia de cajas. No, por Un ahí día es- hagamos, y también se dice unboxing cuando te regalan una caja. Las plataformas regalan, Netflix regala cajas. Me han convocado para que hiciera unboxing, eso que es desarmás la caja en un videito de tus redes y entonces haces una promoción de esa caja que te están mandando de regalo como empresarial, ¿no? Bien, hay una cosa que tiene que ver con el afán del coleccionismo en eso, en las cajas, o de tener todo junto, o tal vez el fetichismo del objeto. Bueno, la de Solano, la de Solano López, que hay que pensar en un segundo esto. Oestergel escribió el guión del Eternauta, pero cuando vemos las imágenes en la serie de Netflix dirigida por Bruno Estañaro, lo que vemos es una recreación también del mundo que Solano imaginó. O sea, una cosa es que un guionista diga nevada mortal y otra cosa es visualizar una nevada mortal. Una cosa es que el guionista imagine un Eternauta y otra cosa es que alguien dibuje el Eternauta. Una cosa es plantear la batalla en el Monumental, en el estadio de River, y otra cosa es dibujar eso. Y una parte de lo que nos ha quedado en las retinas, además de la historia y sus motivaciones y también las conclusiones que vamos a sacar, ese imaginario de Solano López. Más adelante, porque hubo también un distanciamiento, Oestergel trabajó con Alberto Breccia, otro gigantesco, el viejo Breccia, otro gigantesco dibujante de la historia del cómic del Río de la Plata. En su caso era uruguayo, pero hay que poner en valor el asunto de lo que Solano hizo. Recordaremos una entrevista que hicimos en radio también con él. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que Llega a La Plata la desintencia artificial. por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366. 90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva porque el sábado 17 de mayo En La Plata voy a estar en la casa de Oscar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. ...14:38, martes 13, no te cases ni te embarques por cualquier eventualidad, pero aquí en la radio, puliese, todo funciona. Pugliese. Y hay un asunto, ¿no? A veces nosotros no abundamos sobre esto. Es muy compleja la técnica del montaje de un programa de radio. Hay un montón de elementos que están combinados aquí con nosotros. Hacer el programa de radio, estar pendiente del mundo multipantalla, de lo que pasa y de lo que nos pasa a nosotros, de los mensajes que entran por WhatsApp, de los oyentes que siguiendo la transmisión por streaming, que implica toda una técnica aparte, están participando del programa, las cámaras, los micrófonos, la operación de Charlie Escalante, en este caso, se combinan muchísimos elementos. Ahora vamos a hacer una nota por Zoom, vamos a hacer una nota con un director que está a distancia, arriba de un auto, con su propia cámara y su propio equipo. Ustedes van a escuchar en el aire eso con normalidad. Si ven la transmisión por streaming, van a ver el diálogo. Y estos elementos que describimos así tan sencillamente implican una suma de asuntos tecnológicos y de saberes humanos muy importantes. Después, cuando la radio más tarde comparte con ustedes historias cortas o nosotros compartimos en las redes sociales momentos de radio, son fruto de un esfuerzo colectivo muy grande. La radio nunca es una persona, quiero decir, sino un equipo de trabajo haciendo lo suyo. Vamos a escuchar el tráiler de una película, Tesis de una domesticación, después vendrá la nota con el director. Sobre una domesticación, y cuando escuchen por radio el tráiler de una película, verán cómo alguien resumió en unos segundos historias muy complejas. ¿Sabes que yo te vi hace un par de años en una obra de teatro? No. Te quedé loco. ¿Te quedaste loco? ¿Con qué? Contigo. Me quieren a mí y vos te estás aprovechando de eso porque sos un trepador y sos un oportunista.
Así suena en radio, tesis sobre una domesticación. Hemos compartido el tráiler con los amigos y amigas que consumen con nosotros, están con nosotros en la transmisión por streaming de la M530. Así es, Carlos, estamos en el streaming y tenemos entonces la dicha de, después de ver el tráiler de esta película que se las trae y que da muchas ganas de verla, por eso está todo agotado para este viernes. Vamos a conversar con el director Javier Van de Couter, a quien le damos la bienvenida a la M530. Somos radio, la radio de madres, la radio de... Hola Javier, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto Marina, verte. Carlos. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Ahí escuchaba lo que decías y mira, justo me bajé Zoom al teléfono por esta entrevista, así que estaba como aterrado para que todo funcione. Claro, pero acá estamos. Por eso, insisto, bajaste, estás arriba de un auto con un teléfono, la imagen es excelente, Sí. bien de director de cine, pero eso que parece fácil en la radio tiene una complejidad técnica, ¿no? Exactamente, pero bueno, acá estamos charlando, así que buenísimo. Qué alegría me da saludarte, Javi. Quiero contarle a la gente también que esta adaptación que hicieron junto con Camila Sosa Villada y Laura Uberman vienen de un equipo de trabajo en donde se conocen mucho y bien, ¿no? Los tres. Sí, en realidad con Camila es la protagonista de mi primera película, de Mía, que la hice ya hace 15 años, más o menos. Después la dirigí en teatro, en un Cocteau, en el Cultural San Martín, y también escribimos un par de series para tele. Entonces, bueno, hemos colaborado en varias oportunidades. Y por otro lado, Laura, además de guionista y de directora, es productora de la película y también de mi peli anterior, Implosión. Así que son vínculos que, bueno, con los que venimos como profundizando en el arte de escribir, en construir una película, así que ya nos conocíamos. Qué lindo. Otra cosa que me gustaría contarle a la audiencia también y que sé es que Camila es cordobesa y que vos sos patagónico. También es eso. Maragato. Maragato, ¿no? Claro. ¿Cómo es Carmen? ¿No es Carmen? Carmen de Patagones. De Carmen de Patagones, exactamente. Bien. Perfecto, porque eso está bueno también porque si no, viste, todo parece porteño y no todo es porteño, Javi. No, totalmente. De hecho, Implosión, mi peli anterior, bueno, habla sobre una tragedia escolar que ocurrió en Carmen de Patagones en el 2004. O sea que muy ligado también como desde el cine a mi ciudad. Qué lindo. Camila, no hace falta decirlo ni describirla demasiado, es una bomba. Es una bomba, un fuego hipnótico. Total. Que además, bueno, yo la conocí como actriz antes que como escritora, y eso también, digo, en tesis sobre una domesticación, tanto en la novela como en la película, ella es una actriz, digamos, ¿no? Interpreta a una actriz además, y que nuestro encuentro haya sido también de alguna manera en el teatro y conocer lo sagrado también del teatro. Bueno, eso. Yo la conocí, mi primer contacto con Cami es con su actriz más que con su escritora, y coincido, es una bomba en todos sentidos, es una bomba creativa, talentosa, brillante. Cuando la película empezó a verse, empezó a circular, algunas de las críticas que publicaron los grandes medios apuntan a su temática, a lo osado de una película que va dirigida al público de masas, pero que trabaja con un ideario erótico y sexual muy fuerte. Sí, tanto también, ¿no? Como en la adaptación cinematográfica, esa esencia que está en la novela, que tiene que ver con el erotismo que tiene el personaje central, que es ella. Sí, el derecho al goce, bueno, ¿no? Totalmente, en la película también está, y también su derrotero, además de tener muchas otras capas, se cuenta esa intimidad, ¿no? Se cuenta esa intimidad erótica también para conocer más al personaje, ¿no? Por ahí estamos acostumbrados a los personajes conocerlos a partir de otras situaciones, de otro tipo de secuencias, pero en este caso es importante el desarrollo de esas escenas, ¿no? De esa sexualidad. Y de lo vincular que genera con cada una de las personas con las que está eróticamente. Es fuerte porque en la vida real, o en la continuidad que ella hace en su forma de comunicar, la
complejidad de esta actuación y la combinación con su vida real, ella dice que practica el poliamor, que tiene 5 amantes, que no le importa el matrimonio burgués ni las formas burguesas del amor, y que con esa fórmula, sin amor, pero con sexo, la vida le ríe y canta. Bueno, un poco el conflicto de que plantea la película, entre otras cosas, tiene que ver con una tensión que tiene que ver con los acuerdos que uno hace con una pareja, con ese temor también a cierta domesticación, a que el sistema también te asimile, ¿no? Como a cierta burguesía, y como una especie de tensión permanente entre creer que esa domesticación te va a quitar parte de la libertad, y que eso es común, más allá de que el personaje es una actriz trans. Eso me parece como muchos podemos sentir empatía por ese tipo de tensión, ¿no? Que se deja atrás, que se explora, y uno de los ejes de la película tiene que ver con eso, ¿no? Como que si estuviesen parados en veredas distintas, la domesticación por un lado, ¿no? Que puede tener que ver o asociarse también con la construcción de un tipo de familia, y bueno, y en este caso no solamente el erotismo, también qué sé yo, las elecciones, el ser actriz incluso, ¿no? Como parte de ese juego de lo que se deja y de lo que se adquiere y de lo que se pierde, de lo que se gana, ¿no? En ese tránsito hacia una supuesta domesticación. En la película es uno de los temas también. Es el tema, sin duda, también de la novela, que tuve la dicha de leer. Me encanta cómo escribe y su prosa y su letra Camila Sosa Villada, de quien estamos hablando, además de sus declaraciones que siempre interpelan, incomodan y nos ponen en lugares de llenarnos el culo de preguntas, a los que sobre todo estamos domesticados por algo que es cultural, ¿no? Y que en esta batalla cultural del sentido común o del deber ser, o del cómo deben ser las cosas, que ahora hay mucho banquito de superioridad moral hablando 24/7, está muy bueno encontrar esta diversidad o esta alteridad que viene a replantear la verdadera libertad, ¿no? Porque también son palabras que nos han sido cooptadas y que eran muy nuestras. Exacto. Entonces, es muy interesante que vos puedas dirigir esta película con tu perspectiva, porque también sé que en todos tus trabajos, que tengo también la suerte de haberlos visto y de haber trabajado con vos, de un criterio también que viene a diferir de lo que está establecido en lo que es la industria cinematográfica argentina, que también tiene un cadiz muy misógino, ¿no? Lo has vivido también en carne propia, supongo. Sí, totalmente. Y transfóbico, agregaría yo, siguiendo lo que Camila ha venido planteando, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, está como esa exploración, ¿no? Como eso de poner sobre la mesa lo que nos pasa. De que esto existe. Totalmente, a la disidencia. Y me parece que un poco lo que plantea Tesis en relación al cine, o a cómo generalmente se abordan algunas narrativas trans, incluso la literatura, tiene una particularidad esto, que es un personaje y una historia construido por una travesti para contar a otra travesti, y eso no es tan común en el cine ni en la literatura. Entonces eso es muy poderoso, ¿no? Y eso permite también que la mirada esté, no sé si distópica, pero sí un poco corrida, si querés, hacia una especie de futuro, ¿no? Porque no hay, lamentablemente, muchas personas trans como la persona trans que plantea la película, ¿no? El poder adquisitivo que tiene, la jerarquía artística que tiene, entonces el lugar en donde vive, el poder económico, un montón de cosas que generalmente cuando son contadas en el cine, o incluso en nuestra primera película que hicimos con Camila, ¿no? Es desde un lugar quizá más emocional o decididamente más empático, para que el espectador sienta una empatía, pero a partir de lo vulnerado que está ese personaje, ¿no? Entonces creo que la película, un poco, ese personaje se puede permitir ser incorrecto, se puede permitir tener otro tipo de crisis que no tengan únicamente que ver con la supervivencia, más allá de que todos estamos sobreviviendo. Me parece que pone el eje en otro lugar, y eso, habla un poco de esto que decía Marina, ¿no? Como de seguir explorando lo que nos interpela, lo que decimos, está todo bien, pero corramos un poquito la vara hacia otro lugar, porque si no siempre la mirada es esa mirada compasiva, ¿no? Sobre una comunidad, y quizá está bueno poder
darle al espectador también como esa traba poderosa y qué nos pasa con eso, ¿no? En qué se convierte esa igualdad de la que tanto hablamos cuando una persona trans ocupa lugares de poder y que tiene mucho más dinero que muchos de nosotros, digo, donde también algo de lo que suele hablar Camila, que tiene que ver con el poder adquisitivo, con lo que, ¿no? Con lo que todo se mueve alrededor de eso. Eso también es otra cosa que plantea la película. Además de los ejes que tienen que ver con la familia, con cómo conformar una familia, con qué significa la adopción, qué significa, no sé, bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, por ahí me fui un poquito por las ramas, pero lo que quería plantear era eso, el corrimiento a veces de la narrativa, ¿no? Poder mirarlo desde otro ángulo también. Por ahí eso es un poco a veces la propuesta y no sé si lo novedoso, yo creo que lo inusual es eso, es que en este caso hay también una persona trans escribiendo, actuando y quizá, como también lo suele decir ella, defendiendo un lugar en el set. Camila ha planteado en público con el lanzamiento de la película, ojalá hablemos con ella más adelante, que hay una derrota cultural de los campos nacionales y populares que se expresa, entre otras cosas, en que gobierne Javier Milei con su lógica de la política respecto a la cultura y la economía, y que la batalla para tratar de revertir esa derrota es necesariamente una batalla con la palabra, que hay que lograr significar de vuelta con la palabra y la acción, supongo, con la palabra y la imagen, con la palabra como base, este estado de derrota y de triunfo de los peores del barrio. ¿Cómo ves vos esto en relación al cine, a la industria del cine, a la cultura en general y al país? Bueno, coincido. Creo que nuestras herramientas son el arte, es el arte, ¿no? Es como o sea, el arte en sus variadas formas, con toda su expresión y en su lugar más poderoso, ¿no? Porque si no pareciera que cagarte uno de cuando frío, milita... el arte es cagarte de frío, el arte. Claro, no, acá hablo como también eso, de la fuerza de la palabra, de la voz, que por ejemplo en este caso tiene también Camila, y que esa es como también como no quiero ser grosero, pero es como el grano que tienen también, ¿no? Somos como ese granito de pus que viene a... Exacto, ¿viste? Entonces me parece que eso es poderoso, lo defiendo, más allá de todo lo que uno puede hacer además en el decir, en cómo se expresa, en una nota, ¿no? Me parece que a lo que se refiere también es esa fuerza que tiene la palabra, el cine, para poder decir existimos, y no solamente existimos, sino además tenemos poder. Claro, como dice Leonardo Sbaraglia, no hay que defender el cine por el cine, hay que defender el país porque se quieren llevar puesto el país y el cine es uno de los asuntos. Exactamente, coincido plenamente. Y por eso nosotros que somos trabajadores del cine, defendemos también con este tipo de relatos una postura, un pensamiento, y más que defender, planteamos, decimos, expresamos y ponemos en la pantalla grande una historia que no para nosotros, que por ahí para mucha gente sea incómoda. Eso, incómoda es la palabra porque Camila Sosa Villada y vos y también toda esta película con sus productores mexicanos y con esta adaptación de Tesis sobre una domesticación, gran libro de Camila Sosa Villada y que también protagoniza la película, y en vos, Javi, el empuje también de esta construcción vincular con ella de 15 años desde protagonista de tu primera película y de la obra hoy, ese crecimiento conjunto de seguir incomodando y seguir planteándose los propios privilegios aún estrenando en este contexto, ¿no? Y aún pudiendo hacer, decir, esto es un privilegio. Vos, ¿con cuántos travestis trans trabajás en tu ámbito laboral, no? Por ejemplo, que es una pregunta que es muy buena y muy loable para hacernos todos y todas, porque Camila es una en un montón, pero hay un montón de travestis trans que tienen tanto talento, ¿no? Cada uno en el lugar que ocupa y que es tan injusto la distribución de eso. Exactamente, o sea, a mí me da mucha alegría pensar de que, no sé, por ejemplo, en esta película más de 50, o no solamente en el área en más artística, sino también técnica. Entonces, qué sé yo, es como
hay que pensar a veces las cosas, ¿no? Como en el caso de Camila pude ser testigo de alguna manera, pero desde el minuto cero, de su talento con Carnes Tolendas y con su decir y con lo que eso generaba también en un espectador que la veía, y yo decía, wow, esto es súper fuerte, ¿viste? Y verme también como un poco hipnotizado o hechizado, digamos, por ese poder, y decía, esto... bueno, y sucedió, ¿no? Porque su voz, no sé, su novela Las Malas se adaptó a más de 20 idiomas, o sea, como que, bueno, cuando esa palabra, como decíamos antes, se vuelve tan poderosa, hay que defenderla y hay que cuidarla. Así es, defender y cuidar, en eso estamos. Javi, qué lindo verte crecer en estas 3 décadas ya casi hace que te conozco y haber sido dirigida por vos también. Vamos a ir a ver Tesis sobre una domesticación, tu nueva película, está los viernes de mayo a las 20 en el Cine Malva y también está en Cacodelfia. Está también en Cacodelfia de martes a domingo, todos los días prácticamente, a las 20:40. Así que bueno, ahí felices de... Y después en el resto del país, por supuesto, se va estrenando. Ahora se estrenó en Mar del Plata, pero va a ir a Córdoba, Rosario, bueno, y diferentes espacios Inca. Ahí iremos también a acompañar la peli para que el espectador también pueda conversar con nosotros. Así que bueno, estamos gestionando todo eso para que no se quede solamente acá en Cava, sino que se empiece a expandir todavía más. Buenísimo, te queremos agradecer mucho esta charla, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Un abrazo grande para los dos y gracias por el espacio. Gracias a vos. Y le ponemos al programa ahora a Sushi Shock haciendo Andá, Traba. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulquibar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Hace un par de semanas entrevistamos a Melingo, el artista Melingo, el señor Daniel Melingo, para contar un poco la historia de cómo fue que en los años 90 quiso hacer una obra conceptual entera sobre el Eternauta y cómo en su primer disco, tras el retorno a la Argentina de España, quedaron 3 temas de aquella obra conceptual. Uno es este, Nieve Mortal. La nieve que Héctor Oesterhel imaginó y que Solana López dibujó. Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta, un personaje extraordinario de la historia del cómic y la historieta en la Argentina. Vamos a compartir ahora con Claudio Bernardes, editor y productor de ediciones Lo Colectivo, historietas de política, el asunto del box de Solano, de la caja, la obra gráfica total de Solano López en una sola caja. Les muestro algunos de los elementos, los muestro aquí a la cámara. Un dibujo original del Eternauta. Un cielo muy gris había perdido sus colores. Les muestro otros, son objetos de colección. Nadie por aquí, en ningún lugar.
Y para los que conocen y aprecian la historia, una página inédita, es decir, nunca publicada, de un intento de una nueva versión del Eternauta con el guión de nuestro amigo Juan Sasturain, ex director de la Biblioteca Nacional, el hombre que conmovió en la apertura de esta Feria del Libro, la de 2025, con un discurso en que otras cosas definió esta era, la de Javier Milei presidente, como la era de los sinvergüenzas en el poder, revalorizando el poder de la vergüenza, de tener vergüenza, de no ser otro sinvergüenza. Sin embargo, no se agota ahí la memorabilia posible en torno a la obra gráfica de Francisco López, que es muy vasta y no está solamente relacionada con el Eternauta y Héctor Oesterheld. La idea de que cada cuadrito es una obra de arte, un cuadro. Por ende, se tornan en irrepetibles algunos personajes. El comisario Evaristo, basado en el famoso comisario Evaristo Meneses. Otro de los grandes aportes de Solano López, con su nombre tan de mariscal paraguayo, una figura grande de la historia de la cultura en la Argentina. Claudio, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Por favor, agradecido de compartir, de compartir un poco de arte, mucho arte, que exudaba Solano. Realmente lo apasionaba hacer esto. Algunos datos que son importantes: él trabajó un par de años cuando quedó sin padre en el Banco Nación para sostener a la familia, y a los 2 años no lo soportó más y le dijo a la madre que iba a tratar de vivir del dibujo, que era su pasión. Lo que era una utopía. Sí, claro. Pero bueno, el temple y esa vena interna que no te deja descansar, y es el pulso, la mano, que es incontrolable. Para mucha gente que en los 60 y 70, en el segundo apogeo de las historietas en la Argentina, el primero fue en los 40 y 50, tantos apogeos en los 40 y 50 en la historia, una sociedad con poder adquisitivo, un gobierno que pensaba en los trabajadores, etcétera, etcétera, a lo mejor no reconoce la firma, porque se le olvidaron las firmas, pero reconoce los dibujos, que es todo un asunto, los personajes. Los que leían historietas a veces sabían más de Nippur de Lagash que de los autores. Claramente, incluso Solano, hasta los 2000 y pico, llegaban books editados en Inglaterra sobre la Segunda Guerra sin la firma. Y eran suyos. Eran suyos. Era imposible negarlo. Así que, bueno, es lo mismo, ¿no?, que con el tema actual del Eternauta. La imagen de Juan Salvo caminando con el fusil al hombro, esa mirada penetrante, poco vacilante en su andar, que invita a encolumnarse indefectiblemente, es la imagen del Eternauta. Es decir, no necesita ningún texto, no hay un texto que soporte estar ahí en ese cuadro. Y eso es Solano puro. Eso es Solano purísimo. Creo que habría que recuperar un poco más, poner un poco más en relieve en esta interesante actualidad la figura y el arte. Acá estamos hablando de un artista gráfico no se puede decir de puta madre, ¿no? Se puede decir. Bien, de puta madre. De putísima madre, incluso se puede decir, y que nadie se ofenda. Se puede decir de putísima madre. En la radio de las madres de Plaza de Mayo se puede decir de putísima madre. Es muy interesante también descubrir cómo fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2010, en ocasión de la Feria del Libro de Frankfurt, en que Argentina era invitada especial, y se pensó una estrategia por la cual Cristina terminó homenajeando en Alemania a Juan Gelman, ¿sí?, un poeta perseguido durante mucho tiempo, que además buscaba y encontró una nieta apropiada en Uruguay, a Osvaldo Bayer, a cuya memoria ofendió el gobierno de Javier Milei, ahora destruyendo un monumento escultórico que lo homenajeaba en Santa Cruz, y a Héctor Oesterheld,
representado ahí por su viuda. Esa cumbre argentina en Frankfurt permitió a muchísima gente volver sobre Hellman, ir hacia Bayer y reencontrarse con Oesterheld y la dramática historia de su historia. Nosotros en aquel momento le hicimos una entrevista a Francisco Solano López en la radio pública, en el programa que conducía yo y que producía Rodrigo Lamardo, ambos presentes aquí, Talento Argentino. Y lo hicimos también como para sumar a eso que estaba tácito, pero no se mencionaba, la figura del dibujante. No tiene mucho misterio. Hubo una conversación de 1 hora con Oesterheld, que me invitó a su casa para ofrecerme más trabajo de la editorial y preguntándome qué es lo que me gustaría hacer como historia nueva. Y yo le contesté que me gustaba seguir con la ciencia ficción, pero con un carácter un poco más realista, más al estilo de las novelas de ciencia ficción que en esa época con Ray Bradbury y Asimov y todo estaban surgiendo y entusiasmando a la muchachada, ¿no? Esto era sobre el misterio, cómo empezó la creación del Eternauta, si recibió instrucciones o no instrucciones, si desarrolló solo el personaje. Y respecto al estilo del Eternauta, le preguntamos a Francisco. Eso era una propuesta que tenía yo para conmigo mismo. Y la precisión que le hice a Héctor Oesterheld, de que prefería seguir con la ciencia ficción, pero con un toque más realista, se basaba precisamente en el pensamiento que yo tenía respecto a dos cosas. Primero, la humanidad de los personajes, que se reflejara en los rostros y en las actitudes un carácter humano y sensible que se transmitiera al lector. Y el otro, el tema de la ciencia ficción mezclado con la realidad cotidiana, es decir, acentuar ese contraste, que es lo que se ve con más claridad en las primeras, digamos, 15 o 20 páginas de la historia, en donde se va retratando las reacciones de cada uno de los personajes frente al fenómeno tremebundo que estaban viendo a través de la ventana, la gente que moría en la calle. Esto es central para entender la representación actuada del Eternauta, la serie que todo el mundo ha visto, más de 10 millones de personas han visto en el mundo desde su estreno. En este Solano Box hay clásicos, inéditos, realizaciones exclusivas para esta edición, todo hecho en papel de impresión offset de extrema calidad, un formato de 30x45, de 45 con papel de 300 gramos, lo que otorga una apreciación de las imágenes únicas. Pero ¿cuántas cajas quedan? Poco y nada, se hicieron 500, fueron a Frankfurt. Solano también viajó en ese momento a Frankfurt, y quedan menos de 50 unidades, diríamos 40 y pico, porque van a quedar en casa algunas por siempre. Algunos datos interesantísimos, al menos para mí, con respecto al Eternauta del 57. El entintador era José Muñoz, que tenía 17 años, y el padre lo llevaba hasta la puerta de la casa de Solano, que tenía en un ático su taller. Ahí se quedaba José Muñoz con 17 años entintando el Eternauta. O sea, Solano dibujabas y un futuro gran dibujante entintaba. Otro monstruito, otro artista de puta madre, José Muñoz. Hay escuela, ¿no? Es decir, no es discípulo. Solano decía, no, discípulo no, porque él tenía su propio arte ya y necesitaba expandirlo. Es interesante eso para el que no supiera. Es un dato muy poco... Cuando el gran muralista Orozco vino e hizo un mural en Argentina, en el sótano de una quinta que tenía Natalio Botana, el dueño de Crónica, él hacía el boceto, el diseño general, pero hubo otros pintores argentinos, algunos se llamaban Berni, Spilimbergo, eran más o menos importantes, que fueron los que pintaron. Correcto. Como cuando Diego Rivera hacía un mural, él diseñaba, empezaba, y después había trabajadores, obreros u otros artistas. En el caso de Solano, entonces Muñoz entintaba. ¿Qué es entintar para el que no supiera? Bueno, es una técnica
Acá en el Solano Box... por ejemplo, tenemos esto. Claro, en el Solano Box vas a ver algunas... inevitablemente hay varias páginas del Eternauta. Algunas inéditas, ¿no? Claro, es como que si vas a hacer la vida de Diego y no pasás el gol con los ingleses. Entonces hay unas páginas del Eternauta, pero están, por ejemplo, sin los globos. O con enmiendas que se ve la cinta scotch y un lápiz que dice acaba globo. Porque la técnica en ese momento era lápiz y delinear el lápiz con Rotring. Después venía el entintador, que hace los negros. Y después estaba el letrista. O sea, la historieta generaba una fuente de laburo, es una micropymes. Sí, y necesitaba de personas con mucha capacidad para hacerlo, porque guay con modificar el original, con ensuciarlo, con entintarlo mal. Sí, o modificar. Uno sigue por escuela, por respeto, por ganancia propia, sigue ese camino trazado anteriormente por el dibujante, yo le digo maestro. Ahora, el dibujante recibía del guionista de Oesterhel el texto, está claro el proceso de a poco. Oesterhel iba escribiendo y iba mandando para que el dibujante fuera dibujando. Una vez que él imaginaba el cuadrito bajo el diálogo original, ¿Oesterhel tenía capacidad de revisión o de veto de esto o no? ¿O iba directamente a imprenta? Prácticamente no hay modificación casi alguna en los 700 y pico de secuencias. No hay a vuelta de correo, o el hermano de Oesterhel, Héctor Germán, era el que llevaba y traía los guiones. Prácticamente no hay comentario. De hecho, hay alguna anécdota con Alberto Breccia, que dibujó la segunda parte. La del 69, que salía en la revista Gente. Y que fue rápidamente concluida. Sí, los lectores escribían pidiendo que saquen esa porquería, literalmente. Eran los fanáticos de Solano López, ¿no? También. No, había un estado general de rechazo a eso que se estaba haciendo, cuando por otro lado estaban dibujando Evita o el Che. Era como que el público de Gente, una revista culta, o poco culta diría yo. Una revista de celebridades que tenía como directora Chiche Helblum. Ponele. Y bueno, pertenecía a la editorial Atlántica de los hermanos Vigil. Durante la dictadura de Onganía, además. Sí. Así es que no había mucha vuelta. Ese experimento, Alberto, él cuenta que estaba en una etapa experimental artísticamente. Voy a hacer un apunte sobre eso. En el momento del asesinato del Che, que es previo a la publicación de Oesterhel, lo que ocurrió, del Eternauta de Oesterhel y Breccia, lo que ocurrió con la revista Gente, que había copiado su nombre de una revista estadounidense llamada People, una revista de celebridades, es que estaba fundida, técnicamente estaba fundida. Y a Chiche Helblum, que tenía un pasado en el Partido Comunista, con carnet de afiliado y todo, no es que yo lo diga, se le ocurrió como redactor, en rigor de la revista, una idea de producción importante. Como el hermano de Ernesto Che Guevara vivía en Buenos Aires, le ofreció llevarlo en el avión de la editorial Atlántida a reconocer el cuerpo de su hermano en Bolivia y acompañarlo con un fotógrafo en ese periplo, con lo que consiguió un documento mundial, una exclusiva muy rimbombante y muy sensacionalista de el cadáver del Che, el Che muerto, el lugar. No es la foto icónica que sacó otro reportero gráfico argentino, sino una producción muy grande. Cuando Chiche hizo eso, volvió y produjo un número especial de Gente, la revista Gente vendió más ejemplares que nunca en su historia y él quedó consagrado como un icono de la producción periodística. Eran esas aguas complejas en los 60 también. Breccia, Solano López, Oesterhel no pensaban, como la editorial Atlántica, está claro, y hay laburos de ellos sobre el peronismo o el Che Guevara, aparte de eso, pero el público que consumía Gente evidentemente no estaba preparado para una producción de este carácter político, digamos. Desde ya, Alberto cuenta en esos momentos que él estaba en una etapa de experimentación plástica, que estaba un tanto harto de entintar y de plumines. De la historieta, digamos, ¿no? No, de cómo hacerla. Okay. Es el viejo Breccia que fue como oscureciéndose, por decirlo de alguna manera. Sí, osco.
Y un tipo de matadero, rudo, qué sé yo. Sí, Parece bueno, que en el matadero hay muchos rudos. de Aedo, que tuvo la escuela y vivió la familia Brecha ahí en Aedo, de donde somos, hasta el fin de sus días. Claro, el origen es de Mataderos, Claro, claramente, sí. claramente. Él decía Tripero. alguna vez con Juan Sasturén en el programa Cuadritos de Canal Encuentro, retratando el mundo violento, fuerte, con olores, con carne, con pudredumbre, con muerte, en que se crió. Él explicaba un poco su bosquedad, su temperamento y su dibujo, ¿no? Así es. Bueno, Enrique es otro artista. Enrique Orecha. Enrique, sí. Bueno, él decía que estaba en una etapa experimental y estaba con mucha gilet, mucho vidrio, mucho trabajo experimental, y que eso tampoco para el momento en la historieta era bien recibido. De hecho, Eso sería el fracaso del Eternauta 2, entre comillas. Sí, yo creo que el origen del posible fracaso o no aceptación es de dónde se publicó. Es posible que sea así, por eso hay que connotarlo. La tercera etapa posible, la idea de que Solano dibujara un Eternauta con guiones de Juan Sasturán, que está vivo y sabe más que nadie en este mundo sobre historietas. Sí, sí, fue una... Solano siempre tuvo ganas de revancha, o de volver. De continuidad. De hecho, termina siendo el regreso del Eternauta con Paul Maistegui, que es una historia que se entrecruza, tal vez sin pensarlo de forma directa, pero termina siendo casi una historia de hijos, porque queda Martita, es la que rescata y vuelve para la vuelta de Juan Salvo, es la que lo busca. Martita. Sí. Sí. El personaje de la hija de Juan Salvo. Que en la serie, bueno, no. No, todavía no, sería una segunda parte, ¿no? Sí. Y bueno, tenían esa comunicación con Westergel donde no había vuelta atrás, no había correcciones prácticamente, fue una cosa así muy fluida. Los rostros, los personajes, las acciones, los escenarios. En la historieta, digamos que en el dibujo principal, en el cómic, es bastante normal que el guionista envíe, el dibujante devuelva, y cuando el dibujante devuelve ya está hecho el producto. El guionista no puede variar demasiado, salvo que tenga una objeción muy grande. Viéndolo trabajar a Solano, uno entiende por qué eso no sucedía, porque tenía muy bien definidas las cosas, una memoria fotográfica excepcional. En el Solano Box hay una hoja también que hizo una historieta que no concluyó con Sacomano. Ah, ¿en serio? Sí, que se llama Calle Corrientes. Él estaba en España, exiliado con Gabriel, con su hijo, que también hay que poner en relevancia que estaba secuestrado en la ESMA, Gabriel, que es el autor de Paraguay, de Historias Tristes y de Ana. Historias realmente tristes las hicieron en España. Salió de un cautiverio Gabriel con pasaje de ida en Avenida Libertador, una valija y un Falcon hasta Ezeiza. No volvió más Gabriel desde aquella época. ¿Está allá? Está allá, sí. No tiene mucho interés, casi nulo de nada con respecto a todo esto. Y Solano se fue con él, ahí generan Paraguay, Ana y Historias Tristes, que la verdad son muy tristes, realmente tristes. ¿Y vos te comunicaste para comentarle el Solano López Box y él no tiene ningún interés? No, que ya cuando trabajábamos con Solano me hacía este comentario y sí, había comunicación, pero no pasaba de ahí. Quiero mostrarle, compartir ahora, con aquellos que pueden ver las imágenes. Y con el Eternauta y todo lo que está pasando tampoco, ¿no sabes? No tengo idea, no tengo contacto directo con Gabriel yo. En nuestro canal de streaming, que además la caja tiene homenajes al Eternauta realizados por otros artistas plásticos. Este es el homenaje que, por ejemplo, aporta Daniel Santoro, saben que Santoro trabaja mucho con las ironías y los dobles sentidos, lucha de clases. Es Daniel Santoro, artista contemporáneo, es vivo, fantástico. Uno de los grandes. Los Gloster arriba. Mostrando otra de las posibilidades, ¿no? 17 dibujantes. El otro día el Tommy subió a las redes su dibujo. El rosarino, ¿no? Sí, yo lo llamo, le pregunto si quiere intervenir y dice, me muero. Lo amo a Solano, y cuando le pregunto a Solano
va a participar el Tommy. El Tommy, una bestia, me dice. Para los que no ven, lo que Santoro dibujó es el Eternauta peleando contra un gorila gigantesco, ¿no? Sí, lucha de clases. Lucha de clases ahí en el marco típico de la Nevada Mortal. Participan el Tommy, O'Keefe, Alejandro O'Keefe, Luis Scafati, que me causó una sensación muy... Mi amigo Luis Scafati, que quizás está escuchando el programa en Mendoza. Muy agradable, porque ellos están subiendo esos trabajos que aportaron a este Solano Box de a forma... sus redes, sí, claro. Sí, y yo exploto de alegría y de orgullo y digo, bueno, después intervinieron algunos dibujantes que siempre me gusta producir en esa forma, donde están los, digamos, consagrados, y abrirle puerta a gente que tiene un enorme talento, pero que no tiene tanta posibilidad de editar. Están Sebastián Maiza, Kirwan, varios otros dibujantes que han participado, como te decía, Scafati, O'Keefe, el mismísimo Santoro, voy a meter la pata porque son 17, Ciruelo. Bueno, una playa, digamos, sí. Un seleccionado. Estamos con Claudio Bernardes, editor y productor de ediciones Lo Colectivo, que se tomó el trabajo de hacer un box con 500 objetos artísticos numerados de la trayectoria de Solano. Hablabas recién de su trabajo con su hijo, Gabriel Solano, que nunca volvió a la Argentina después de su exilio, y de la relación de Solano López con un personaje histórico famoso, el Mariscal. Solano López, esto es Paraguay, 1865-1870, una tira de los dos, de padre e hijo, contando la historia de Solano López, nada más y nada menos, ¿no? El mariscal que había llevado en su momento, pese al odio de Inglaterra por ello, a ser de Paraguay el país más progresista y avanzado de América Latina. Allí vino la guerra que conocemos como la Guerra de la Triple Alianza, que en realidad fue que Inglaterra empujó a Argentina, Uruguay y Brasil para que destruyeran un estado que no dependía de Inglaterra y que se negaba a ser colonizado. Porque la verdad es que si no valorizamos eso, qué se cuenta y quién lo cuenta, no nos damos cuenta de algunos tópicos políticos. Has traído a la radio también unas serigrafías para que nosotros podamos sortear entre los oyentes, regalarles a los oyentes. Sí, son unas serigrafías que se hicieron... ahí te estamos tomando. Y están buenas. Sé que mucha gente se va a tentar. Es un producto un tanto picante para la época, entonces en agradecimiento... Para que los que nos escuchan por radio, ¿qué se ve en la serigrafía? Es la imagen del casco del Eternauta, segunda o tercera etapa, digamos, como la dibuja Solano en el regreso del Eternauta, que hay una imagen mítica que es un progreso de una nieve, un ser muy pequeño en la distancia que va en aumento hasta que queda enfocado en un primerísimo plano su rostro, que circula mucho en remeras actualmente. Es verdad. Bien, y ahí cuando circulan remeras, nadie paga un derecho de autor, ¿no? No, claro. Igual en momentos así de efervescencia es como favorable. Es favorable. Incontrolable y de alguna forma favorable. Yo lo que más rescato de toda esta situación, en primer lugar hay varios rescates, pero en primer lugar pongo el estrepitoso aumento en la averiguación de identidad que hubo en los registros de Abuela Simón. Me parece lo más grosso de todo, festejo por eso. La reivindicación de los 30.000, si algunos mamarrachos hablan de 9.000, me parece un horror igual el Estado organizado para delinquir, o sea que la cifra es una cuestión secundaria, no pongo el objeto en eso. La idea poderosa de que tal vez los nietos apropiados de Westergel están mirando en algún lugar en la Argentina. Hay muchos que quieren ser nietos. La serie, están mirando la serie y están preguntando, sí, y no seré nieto. Yo he tenido largas charlas con Elsa Sánchez, una mujer extraordinaria, algo también que hay que poner en relevancia. Si alguien en toda esta porquería sufrió porque quedó en vida, fue Elsa. Es Elsa. Elsa me contaba unas cosas... un marido, 4 hijos, dos yernos y 2 nietos. Y su situación posterior, bancando a 2 críos de 4 años... que tuvo que ir a trabajar para sostenerse porque estaba en la ruina
y termina trabajando en el Banco de Galicia, porque bueno, Elsa era gallega, ella me decía, no nos morimos, nos desgastamos, porque la vitalidad de esa mujer era extraordinaria, admirable. Cuando uno dice que se siente mal o bajoneado, dice pensar en las abuelas, y en las madres es así, es así. José Pablo Feynman, que era amigo de Elsa también, como tanta gente, contó una vez en televisión una anécdota extraordinaria con Néstor Kirchner, presidente, que es que ella es invitada a un acto y en un momento Néstor Kirchner le da la mano, le dice, venga que la ayudo, la abraza a caminar y a deslizarse, y después ella diría, yo no puedo creer, un presidente se preocupó por mí, me dio la mano, me abrazó, me preguntó cómo me sentía, un rasgo de humanidad, si se quiere, y no de oportunismo, no había por qué, que ella siempre destacó. Bueno, el hecho también, habría que contarlo del Nestornauta, ¿no? Como yo intervine en esa situación cuando la descubrimos ya en la calle, que eran afiches que se anunciaba el evento del Luna Park. Sí, claro, que fue la última aparición pública de Néstor Kirchner. Me acuerdo que íbamos con Solano en un taxi hacia no sé dónde, y paramos de noche para ver un uno de los afiches, ¿no? Sí, se quedó sorprendido. Ay, se lo voy a contar. Ahora, para que se tome en cuenta, ¿no? Las eras, las épocas, quienes llegan a un lugar o qué sé yo, cuando eso ocurrió, cuando la ciudad apareció afichada con el Nestornauta en lugar del Eternauta, anunciando en rigor un acto que fue el último en vida de Néstor Kirchner después de una internación, un discurso a los jóvenes en el Luna Park. Años después, el gobierno de Mauricio Macri prohibió el Eternauta en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Intentó prohibir el uso del Eternauta, la lectura del Eternauta, que se compartiera con los alumnos el Eternauta, porque nunca comprendió la diferencia entre el Eternauta y el Nestornauta. O si la comprendió, tal vez notó el verdadero sentido político. Correcto, e hizo lo que nadie se animó nunca. Voy por la segunda. Yo intervine en esa postura, en ese proyecto que lo manejaba Franco Vitali, el hijo de Elvio Vitali. Elvio. Yo intervine en eso y en realidad es lo mismo como cuando salió la Cámpora, que le empezaron a pegar antes que empezar a caminar, porque no son tarados, saben de qué es lo que viene. Algunas cosas jugosas. En la página de Lo Colectivo hay una nota que subimos, ahora vamos a subir otra en relación a lo periférico. Ediciones Lo Colectivo, ¿no? Lo Colectivo, en la www.com.ar, que estamos ahí, tuvimos que dejar de hacerla en papel, pero bueno, la seguimos en lo digital. Subimos una nota muy interesante sobre la hermana de Héctor Oesterhel, que es prácticamente desconocida, Nelly, que es una gran diseñadora, es la creadora de los plop. Los plop son los cuentos para niños que se abren y salta la figura. Que hay que tener una destreza mental con conocimientos de arquitectura y demás para poder diseñarlo y hacerlo y llegar al lugar que querés. Ella era una número uno. Una expresión onomatopéyica que proviene de la historieta, ¿no? Cuando alguien se caía, plop. Plop. Claro, esto sube. Él hizo toda esa colección de plop. Sí, de los libros más clásicos que te puedas imaginar. Bueno, y editamos una nota. Ella vivía en Neuquén y tenía una situación muy compleja también, de que le aparecían servicios, preguntando por el hermano que tenían de una editorial. Entonces vivía como recluida, con una desconfianza extrema. De hecho, la persona, Patricia Arana, que le hace la nota, le cuesta un montón llegar hasta ella y que ella diga, sí, soy yo. Cuando ha pasado lo que ha pasado en una familia, ¿no? Un holocausto familiar, si se tiene en cuenta. Los Oesterhel, también recomendamos la lectura de un libro de investigación sobre la historia poderosa de este hombre que fue agrimensor de vocación, que un día descubrió que podía ser escritor, que terminó siendo el dueño de una editorial, que hoy todo el mundo recuerda, pero que ha sido un fantasma durante un gran tiempo de la vida argentina, y además algunos comunicadores ultramontanos de derecha, las redes sociales de los libertarios, etcétera, han insistido en contar historias medio absurdas que no conviene la pena ni repetir, porque se basan sobre todo en el prejuicio y en el odio. Amas mucho esto, ¿no? Me encanta, lo pasé muy bien. Se le hice un homenaje en vida a Solano, que tuve una
un incidente con él muy extraño cuando le dije de esto y también le hablé de la necesidad de empezar a prolijar el tema de la herencia, de los derechos con los pibes y qué sé yo. Nos veíamos con mucha frecuencia los sábados. Él compraba unas empanadas espectaculares a un par de cuadras de la casa y en Sánchez Bustamante y Díaz Vélez, y yo caía con un tinto. Y planificábamos y disfrutábamos, una persona muy culta, muy amable, con un ego domesticado, pero lejos, voluntarioso, todas las mañanas estaba pila, tenía más pila que nosotros, tenía 82 años, nos pasaba el trapo, y de pronto se corta la comunicación y yo lo llamaba y no me atendía, y me atendía Beto Lorenzo, que era su asistente, y bueno, después te llama y así, algo estaba mal. Y de pronto un sábado suena el teléfono en casa y me dice, ¿cuánto tardás en llegar? Porque ya encargué las empanadas. Nada, voy para allá. Y resulta que lo había estado pensando y le había caído muy mal la idea. En un principio decía, me estás enterrando. Pero después lo pensé y tenés mucha razón y está muy bueno, así que vamos para adelante. Yo le había pedido que únicamente sea él el que llevara la dirección artística de este Solano Box. Le digo, ¿sabe qué pasa, Solano? Después va a venir cualquier editor a hacer cualquier chanchada con sus trabajos. Yo le prometo hacer algo realmente como se hizo. Impresionante, algo hermoso. Y que los sanguchitos se los coma usted en la fiesta, no los demás. Bueno, terminamos haciendo una gran festichola. Después del 25 histórico de mayo del 2010, estábamos todos muy excitados. Sí. Y a las pocas semanas hicimos una reunión multitudinaria en el Tazo, la pasamos muy bien, salimos todos bien picaditos y disfrutamos del encuentro, y él estuvo muy, muy a gusto. De hecho, Santoro se le sienta al lado, que no lo conocía, y después me agradeció eternamente el encuentro. Me dice, porque no sabés lo que disfruté, lo que aprendí, sentado ahí al lado comiendo las cosas que hablamos. Claro, me imagino que habrán desarrollado un ¿cómo se dice cuando haces esos cursos intensivos? Curso veloz. Un workshop veloz al lado de Solano, ¿no? Muestro Santoro. también una cosa un poco impresionante. Es el dibujo de Solano López de 1999 de Nueva York, en la zona de las Torres Gemelas. ¡Pum! Plop. Plop. Es muy interesante escucharte y emocionante también toda esta cantidad de anécdotas con Solano López. La pasé muy bien, disfruté de la persona, del hombre, del artista. Nunca lo tomé como trabajo, yo lo cuidé más que nada, lo evité. Lo acompañaste y lo admiraste. Quiero Correcto. decir, porque estamos en radio, que lo que Solano López dibujó es la zona de las Torres Gemelas de Nueva York, vista desde enfrente con una explosión detrás. Aquí podría ser una explosión nuclear, un bombardeo. Esto ocurrió 2 años antes del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Algo pasó. Pasaron cosas. No entendí nada, pero es fuerte, ¿no? Es fuerte verlo y es fuerte saber que a veces el imaginario se repite en la realidad. La dirección artística de este trabajo es de Solano, ¿no? Sí, claro. Cuando peló los originales de Baristo, que a mí me apasiona esa historia, el comisario de Evaristo Meneses. Sí, el cuidado del trabajo, hay un fotolito hecho por cada página, está impreso en unas máquinas offset. Yo hice ahora una nota editorial que estuvimos en la Feria del Libro y la llamé Irrepetible. Y cada dibujo, como se notará, cada dibujo es un cuadro. O sea, si la cantidad de horas hombre que tiene cada dibujo pudiera mesurarse, son años de la vida. Ese caminar, esa página así tal cual, la tomé primero porque es terrible. Después porque Solano tenía enmarcado esa misma página del de una exposición Meneses en Londres que se había hecho con el laburo de Solano, de Meneses. Nada más y nada menos. Para poner en valor, ¿no?, una parte que no es el todo del Eternauta. Tengo dos inquietudes. Una, me escribe un montón de gente por la serigrafía. 2, o sea, ¿dónde tienen que escribir Carlos Deciles o cómo sorteamos la serigrafía? Y 2, si alguien quisiera la caja Solano Box, ¿cómo hace? Las serigrafías nuestras las vamos a sortear mañana en el programa para darnos 2 horas para que puedan participar muchos. Vamos a sortear, ¿cuántas son las que trajiste? Creo que son 4. Vamos a sortear 13. No, vamos a sortear. Está muy bien. Vamos a sortear todas. La de la explosión, también queda.
Ok. Bueno. La del plop, buenísimo. Sí, la del plop. Así que esas las vamos 4. a sortear mañana. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta es, si alguien quisiera, que supongo que es mucha la gente, por esto que decís, aprovechando la moda, también Sí. encontrar a Solano, que es nuestro patrimonio nacional, ¿no? Porque Correcto. ahora se daba mucho ese debate si es extractivismo cultural o no. Digo, ¿cómo encontrarnos con la Solano Box? Bueno, ahí en locolectivo.com.ar es un contacto rápido y seguro. Locolectivo.com.ar. Para poder comprarla. ¿Se puede comprar con tarjeta en cuotas? Se puede comprar, no es Mirá ese, buenísimo. Viene también con esta lámina. Impresionante. Es una lámina, les cuento a nuestros amigos en la radio, Fuertísima. que tiene nada más y nada Es menos una que la mirada del Eternauta. Son los ojos del Eternauta y nada más en la versión de Solano López, que inventó la imagen del Eternauta. Claramente, esa tensión en esa hoja que mostraste, esa cabeza está hecha para este Solano Box. Y la tensión que tiene la mirada es impactante, no está registrada en ninguna viñeta porque no existe, no pertenece al Eternauta en sí, sino que la dibujó, como le dije, me dice, ¿para qué hacerla? Para usted, digo, para sí mismo y para dejar testimonio de 2010 de una cabeza de Eternauta. Y cuando lo vi, además se toma dos días y ya la tenían cocinada y me sigue impactando, la veo al día de hoy y me sigue impactando la tensión de la mirada. O sea, hay que tener mucho lápiz, ¿no? Para bancársela. Eso que después la adaptación con Bruno Estañaro, director, 5 guionistas en total, y los ojos de Raim buscó. Gracias por haber estado aquí por con favor, nosotros. un placer. Muchas gracias, un placer. Claudio, gracias por las agradecido. anécdotas emocionantes. Claudio Bernardes, editor. La música de Melingo. Juan Salvo. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. M530. Estimados oyentes de la Radio de las Madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? .49 ahora, yo con esta música reacciono como el perro de Pavlov, ¿eh? Ahí nomás los reflejos. 25 de mayo es domingo, a las 13, una nueva función de nuestro espectáculo de Radio Café Concert, La Patria No Se Vende. En el Club Social Luz Uriaga, en el barrio de Barracas. ¿Cuál es la idea? En este día, en el Día de la Patria, una función acompañada por un locro. ¿Qué hacemos en un espectáculo de Radio Café Concert? Tratar de contar una historia de la patria en peligro, basándonos en la historia de la patria. Y las cosas que fuimos descubriendo. El Club Social Luz Uriaga queda en Luz Uriaga 348, en el barrio de Barracas. Estamos compartiendo el afiche de la hora, ahora en la transmisión por streaming de la M530. No quedan tantas entradas, así que los que estén deseosos, los que tengan ganas de que celebremos el Día de la Patria juntos, de que conmemoremos el pasado y al mismo tiempo luchemos por un futuro mejor, están todos invitados. La idea es nada más y nada menos, como lo hemos venido haciendo con este espectáculo, desde antes que Javier Milei asumiera la presidencia,
combinar un formato de música, de poesía, de compañerismo, de hermandad, un montón de asuntos que nos obsesionan. ¿Qué es la patria? ¿Es la Pachamama? ¿Es la matria? ¿Cómo se hace para defenderla cuando se la quieren llevar puesta? La historia enseña siempre. Y tarde o temprano en la Argentina las cosas se ponen en su lugar. Así que de acá de la invitación, ojalá seamos muchos y disfrutemos todo lo que se pueda. Nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Carlos Grande, que nos escucha, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Carlos Grande, secretario general de ese partido, quiero decir, y además responsable del Instituto de Formación Docente de la provincia. Carlos, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Vos, Marina, a nuestra audiencia, un saludo fraternal como siempre. Y bueno, en nuestra columna de hoy quería de algún modo hablar un poco del esquema electoral que ya está definido en la provincia de Buenos Aires, que fue aprobado por el Congreso, y aprovecho y comento que votamos el 7 de septiembre, falta un tiempo todavía, sabemos, lo sé, que nuestra audiencia es muy informada y bueno, y que sabe de estas cosas, pero también sabe que el domingo se vota en la ciudad de Buenos Aires, y aprovecho desde acá hacerle un saludo a nuestro compañero Santoro, que encabeza nuestra lista de unidad desde esta humilde columna, pero quiero hacer referencia hoy, Carlos, a las cuestiones que hacen a nuestro espacio y a la unidad de este campo nacional y popular, ¿no? Hubo elecciones en cuatro provincias la semana pasada: Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. En todas tuvimos resultados adversos, salvo San Luis, que siempre es una provincia muy particular. Pero a pesar de ello, creo que, y eso es lo que refiere a mi tarea, creo que hay una enseñanza ahí, ¿no? Y digo, una enseñanza en este sentido. Si hubiéramos sido capaces de dialogar, de acordar, de construir unidad en esa diversidad de las expresiones del campo nacional, quizás hubiéramos obtenido en esa sumatoria un resultado diferente. También sabemos, Carlos, que la política no es matemática, no es de suma y resta, pero insisto en que si fuéramos capaces de construir esa conversación, ese diálogo, esa programática, todo puede ser diferente, ¿no? Y creo que necesitamos construir eso, porque eso es un discurso esperanzador para nuestro pueblo, es un discurso con esperanza de futuro, para que crean en eso que decimos y en esas cosas que hacemos, y que no nos gane la fragmentación, la segmentación política que no nos ayuda a vencer en las elecciones de medio término, ¿no? Muchos argentinos y argentinas la están pasando muy mal, muchos ya se han caído de este mapa nacional, fundamentalmente los sectores más desposeídos, empiezan a caerse grandes sectores de las clases medias. Y cierro, Carlos, digo, creo que este será para mí particularmente el tema, lo pondría entrecomillados, para nosotros el devenir de aquí a octubre con algunas estaciones. El domingo pasado fue una de esa estación y nos otorgó una foto. Este domingo tendremos una nueva foto en la ciudad de Buenos Aires, y en septiembre la provincia, ¿no? Y creo que, bueno, habrá otras provincias, otros confluirán en octubre en esas elecciones, pero creo que nosotros desde el Partido Solidario no nos cansaremos de decir de la importancia de la unidad, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr y aportar en ese sentido. Creo que una de las madres de esas batallas estará en términos electorales en la provincia de Buenos Aires, con lo cual es fundamental apostar al diálogo, a los acuerdos, porque hay una necesidad no solamente de ganar una elección, sino una necesidad de construir una alternativa contra el fascismo psicótico, solemos decir nosotros, neoliberal, y que es un desastre cultural para nuestra generación, para las generaciones que vendrán si esto sigue, y eso fundamentalmente atenta contra la soberanía de todo nuestro pueblo, Carlos. Bien, muchísimas gracias, Carlos, subrayamos todo. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a pensar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí.
¿Y qué decía ese montón de gente que le escribió a Marina Glesser mientras charlábamos sobre Solano López? Que quieren la serigrafía, va a ser mañana el sorteo, lo repetimos de nuevo porque la gente quiere participar por la serigrafía porque está muy de moda el Eternauta, es una fiebre eternáutica, me gusta que esté pasando, sobre todo por lo que decía recién el compañero y amigo Claudio Bernades del mismísimo Solano López, ¿no? De que sí, es hermosa esa historia, despierta, ¿no? Algo de nuestra historia y que parecía todo tan desmemoriado que es interesante que la cultura sirve para identificarnos, para saber qué somos, qué fuimos, qué podemos ser. Es muy interesante también que hubo un boom y un apogeo del cómic argentino en los años 40 y 50. O la época, digo, cuando vos tenés una producción nacional pujante, ¿no? Cuando tenés un país industrializado, cuando el desarrollo en ciencia, tecnología, educación, salud, cultura avanza hacia adelante, y no es precisamente la libertad, sino el trabajo lo que hace la solidez de una nación, bueno, todo genera un talento y un capital, no está solo hegemonizado por un par de ojos o por un futbolista. Y fue una respuesta de la cultura argentina a la hegemonía europea y estadounidense en el cómic, la revista. Éramos los mejores, potencia. Los héroes y superhéroes, etcétera. Lo que quiero decir es que después, en los años 60 y 70, y ahí sí me lo tocó vivir, y tengo conciencia, en las familias cultas, en las familias de intelectuales, en las familias de gente que leía libros, el asunto de leer cuadritos, de leer historietas no estaba tan bien visto. Es decir, los que leíamos el Tommy o D'Artagnan, que yo éramos vistos como nosotros, se meten en esto, que era un terreno no considerado como culto. Pasó que escritores como, en la Argentina, Juan Sasturain, recién mencionamos algunos, Guillermo Sacomano, y sobre todo Osvaldo Soriano, que se habían criado en los 40 y 50 leyendo historietas y que siguieron haciéndolo, las reivindicaron en público. Y entonces ocurrió una cosa muy diferente. Todos empezamos a pensar en los guiones de las historietas, en la capacidad pictórica y de dibujar de los ilustradores. Te quiero decir que los que fuimos criados en los 80s y 90s, digamos, niñez y juventud, también tuvimos una gran base. Hemos entrevistado a un montón de historietistas. Sí, cuando hablamos con Ciruelo y hablamos también con un montón de historietistas. En la revista Villiquen venía Los Alcornoques y en la UMI, que era la humor infantil, sí, también había grandes historietistas y los que nos criamos también en El despertar sexual de Altuna, en el No, digo, Clara de Noche, ¿no? Como todas esas cuestiones. Tengo en mi casa el Clara de Noche original. El otro día fue una persona y se quedó así. El primer Clara de Luna publicado en el suplemento 9 página 11 que yo tenía la suerte de dirigir. Esta canción de Andrés Calamaro, que es una canción muy menor, mezclada en un disco muy grande, se llama Revistas. Y habla así, sin ninguna cosa crítica, pero con un tono apocalíptico de eso, el mundo de los cuadritos, de las revistas de historietas. Gracias a Mónica Caruso, como tantos oyentes que quieren participar en el sorteo, lo hacemos mañana. Mis padres tenían un kiosquito con canje de revistas, cuenta Carlos de la Plata, de manera que me la pasaba leyendo. Mi nombre es Agustina, no mezclemos. Estaba escuchando a Polimeni y quería participar de la serigrafía mañana. A la cola, gente. Los quiero muchísimo. Daniel Meneses quiere participar del sorteo. Julio de Merlo, qué grosso Claudio Bernardes, me trajo a Horacio González. Claro, sí, una cadencia, ¿no? Ana Blayer de Villa Elisa, su aspecto físico. Estamos muy ambos mal acostumbrados con el programa, dice Vivian, y cada tarde una cosa hermosa. Clarisa, Fernando, María Cristina, están siempre adentro del sorteo que vamos a hacer mañana, así que recuerden escribir mañana, Y terminamos con estas ideas. Papá, estoy leyendo, sí.
Papá, estoy leyendo historietas, dice Andrés Calamaro, hijo de un historiador importante. Nos encontramos mañana en el programa. Por supuesto, Carlos, en este día y cada día. Muchas gracias a todos y a todas. Que cada dibujo sea un cuadro, Solano López. Que cada programa sea una experiencia.